La producción industrial en sus diversas ramas de actividad se recupera lentamente con cifras a diciembre de 2020. Banco de México ajustó a la baja su tasa de interés y esto tiene consecuencias para el ahorro y el consumo. El envío de remesas familiares tendrá más facilidades para ser recibido por los beneficiarios en México. Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener como siempre una comunicación cercana a usted y escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. La semana pasada se dieron a conocer los resultados al mes de diciembre y acumulados del 2020 de la actividad industrial en México por parte del INEGI. En dicho reporte se destaca un modesto crecimiento con respecto a noviembre de 0.1% por la lenta recuperación de la producción de los establecimientos industriales que en el año 2020 atravesaron por una crisis inédita como es sabido por todos. En su comparación anual no logran recuperarse ramas industriales como servicios relacionados con la minería, la construcción de obras de ingeniería civil, fabricación de insumos textiles, fabricación de prendas de vestir, curtido y acabado de cuero y piel, impresión e industrias conexas, fabricación de muebles, colchones y otras industrias manufactureras. Pero ¿quién mejor para explicarnos la profundidad de la crisis industrial en México que el doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, y a quien usted ya conoce? Muy buenas tardes, doctor José Luis de la Cruz. Esta es tu casa, te agradezco muchísimo la distinción. Muchas gracias por la invitación, Raimundo. Un placer, como siempre. Doctor, bueno, pues como siempre, semanalmente estamos puntuales del reporte de IRIC, pero particularmente en esta última semana porque pues ya la profunda recesión industrial ha seguido encendiendo las luces de alarma y fundamentalmente, obviamente en este informe destacas muchas cosas que quisiera uno asimilar en poco tiempo, pero ¿quién mejor que tú para que nos diga cómo nos encontramos? Bueno, básicamente, como muy bien mencionas, la industria atraviesa su mayor recesión en los últimos 15 años, por una caída de 10%, solo superada por la que se registró en 1995, que fue de 10.9% la contracción. Sin embargo, al interior de la actividad industrial vemos a sectores como la construcción que tuvieron retrocesos de 17.2% o las propias manufacturas con una caída de 10%. ¿Esto qué implica al final del día? Que la tercera parte de la economía mexicana, que es lo que representa la industria, entró en un círculo vicioso en donde tenemos 22 meses de caídas consecutivas, es decir, la actividad fabril del país, la elaboración de infraestructura, las manufacturas, la generación de electricidad, gas, agua y la minería, en donde está la extracción de petróleo y gas, pues básicamente lo que tienen es no nada más la afectación del COVID-19, que fue lo que exacerbó su problemática el año pasado, sino también una cadena de contracciones en donde particularmente lo que se observa es que las decisiones del Estado mexicano de dejar de invertir en infraestructura, pues han de alguna forma afectado a la industria en general. Doctor, ¿no es ya demasiado tiempo el que se ha profundizado esta recesión, sobre todo por la cantidad de meses que nos mencionas en el caso de la construcción, la cantidad de meses también que en el año 2020 acumularon ramas industriales altamente, que ocupan alta mano de obra? Entonces, ¿no son ya demasiado tiempo como para no reaccionar?
Bueno, sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, lo que el país requiere sí es un programa emergente de reactivación industrial. Como bien señalas, hay ramas que están enfrentando problemáticas ya que abarcan en algunos casos, por ejemplo, la parte de obras de ingeniería civil, ya cerca de 30 meses, es decir, casi 3 años. Entonces, evidentemente que cuando vemos que esto es para la parte textil, el vestido, el calzado, una problemática similar, sin lugar a dudas que lo que implica es la necesidad de contar con una estrategia que va desde el financiamiento, que va desde la adopción de tecnología, de medidas fiscales que les permitan enfrentar un entorno que va más allá de esta coyuntura y en donde además tenemos que enfrentar la cada vez más fuerte competencia de países asiáticos en donde el Estado sí apoya a sus empresas y en donde estas estrategias han sido con inversiones y subsidios que de alguna manera los ponen en ventaja con una débil industria mexicana. Doctor de la Cruz, además, continuamente le recuerdas al lector de estos reportes de IDIC el por qué el sector exportador, aparentemente con un gran empuje que ha vuelto a la recuperación después de la crisis de la pandemia, el confinamiento, por qué el sector exportador sí sigue siendo un campeón ahí, pero no jala la industria. Bueno, yo creo que hay un elemento básico. Si nadie puede negar que las exportaciones generan una gran cantidad de flujo económico en nuestro país, pero que asociada con la misma están las importaciones, es decir, lo que necesitamos comprar fundamentalmente de Estados Unidos y del este de Asia para luego exportarlo. Y en esencia, pues esto lo que se conoce es como maquila, que lo que implica es un bajo contenido nacional. Nada más para darnos una idea, básicamente solo uno de cada $4 que exportamos tiene o pertenece al contenido nacional. Los otros $3 son de importaciones. Y esto lo que acaba implicando es de que en realidad en México sí exportamos mucho, pero sobre todo lo que hacemos es ensamblar los componentes elaborados en otros lugares del mundo y en donde esa es el área de oportunidad que el país tiene para aumentar su contenido nacional, generar empleo, pero para eso se requiere inversión, capacitación e innovación tecnológica que a su vez genere empresas de nuevos perfiles productivos en México para aprovechar realmente de forma adecuada el dinamismo de las exportaciones. Ahora bien, doctor, en este 25% promedio de valor agregado en la industria, hay íconos, hay campeones, como es la industria automotriz y de autopartes, pero las cadenas productivas de esta industria han penetrado lo suficiente como para poder, en la víspera de agregar más valor agregado regional con Estados Unidos y Canadá, ¿estamos listos para ello? Bueno, yo creo que ahí es justamente al final del día la presión que enfrenta, pues no nada más México, sino las propias empresas del sector automotriz, porque como recordaremos en el TEMEC, lo que justamente se empujó desde Estados Unidos es elevar el grado de contenido regional. ¿Esto qué implica? Que una mayor cantidad de autopartes se generen, ya sea en Canadá, en Estados Unidos o en México. ¿Por qué? Porque esta industria tiene una alta dependencia desde el acero, el vidrio, pero sobre todo los equipos eléctricos, electrónicos que los automóviles requieren. Entonces, en ese sentido, lo que México en este momento debería estar empujando es una política industrial para poder desarrollar toda esa cadena de proveeduría que las empresas automotrices, sobre todo las marcas que son del este de Asia, tienen que aumentar en términos de contenido regional en los próximos años, y ahí México me parece que tendría que empujar con más fuerza. Doctor, incluso hace un momento que mencionabas con respecto a cómo otros países, fundamentalmente comparándonos con Asia, que están articulados a estas cadenas globales de abastecimiento, han avanzado con una política local de apoyo a la innovación, de apoyo al desarrollo local y particularmente la industria 4.0, también de la que continuamente nos recuerdas en los reportes. México, ¿en dónde está? Es decir, en esta carrera nos estamos quedando rezagados o de plano estamos muy atrasados. Digamos que en términos comparativos, por ejemplo, en América Latina, México pues sería, junto con Brasil, uno de los candidatos a ir en la parte puntera de la industria 4.0 referente a América Latina.
Sin embargo, pues en realidad la competencia de México se encuentra en China, en Corea del Sur, en Vietnam mismo, Singapur, Taiwán, países de Europa o los propios Estados Unidos, Canadá. Entonces, bajo esa perspectiva, en realidad lo que los indicadores de competitividad industrial de las Naciones Unidas nos están mostrando es de que México no ha logrado avanzar de forma, digamos, homogénea y en toda su cadena productiva. ¿Por qué? Tenemos nichos en donde competimos, lo mencionabas, la industria automotriz, la parte aeronáutica, la industria electrónica, por ejemplo, pero donde mucho de esto es gracias a las inversiones que han hecho empresas extranjeras. En realidad, las pequeñas, las medianas y algunas grandes industrias mexicanas, empresas mexicanas, pues todavía tienen que hacer un trabajo muy fuerte para poder entrar a la industria 4.0 y solo te agregaría un dato. Ahorita estamos hablando de la tecnología 5G. Para el 2030 ya se está anunciando la 6G y México va apenas en la 4. Entonces, en ese sentido, la tecnología sigue avanzando y México tendrá que hacer esfuerzos más grandes para que sus empresas puedan ponerse al día en ese sentido. Finalmente, doctor de la Cruz, muchos jóvenes te están escuchando, que están haciendo sus carreras universitarias o están en la víspera. El capital humano, ¿hacia dónde debe de orientarse la formación de estos cuadros técnicos hacia esta industria 4.0, lo de 5G que mencionas, hacia adelante? Bueno, sin lugar a dudas, la innovación debe de ser un elemento central. Innovación en procesos, innovación tecnológica. México requiere una mayor cantidad de técnicos altamente calificados, de ingenieros, de gente con posgrado que permita o pueda entrar justamente a estas áreas de tecnología, y también profesionistas en servicios de alto valor agregado. Es decir, México necesita una nueva matriz educativa en donde sea orientado a la calidad y a generar justamente los perfiles de estudiantes y de profesionistas que puedan adaptarse, adoptar e innovar en un futuro justamente en estas grandes líneas tecnológicas que el mundo está desarrollando. Pues ahí lo están escuchando, jóvenes. Seguramente, bueno, al pensar en hacer una carrera universitaria, bueno, con el diagnóstico del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico que dirige el doctor José Luis de la Cruz, y cuya cuenta de Twitter está apareciendo abajo en pantalla, él recibe mensajes directos y seguramente, José Luis, tendrás la generosidad también de enriquecer lo que estos jóvenes están pensando. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor de la Cruz, muy buenas tardes y hasta la próxima, esta es tu casa. Buenas tardes, hasta la próxima. Bueno, pues el diagnóstico y los desafíos para la industria mexicana y la economía en su conjunto son estructurales y el momento de tomar decisiones ya se está agotando, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada del doctor José Luis de la Cruz. Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.